Dale. Muy buenas noches en este día miércoles, ya casi de finales de este mes misterioso de mayo, un mes muy especial justamente para Berna. De ahí vamos a hablar por qué este mayo también tiene como mucha significación. Eh, Vamos a dar paso a una conversación que vamos a tener con Berna Ojeda. Ella es antropóloga social y se ha dedicado mucho a todo lo que tiene que ver con la difusión de la literatura fantástica especialmente, también el cómics, y que también ha escrito cosas sumamente interesantes en torno al simbolismo, en torno a la cultura gótica y a la literatura. Entonces, vamos a dar inicio a esta conversación, que espero sea como muy grata para todos ustedes. Para mí, de verdad que es un honor tener a Berna, una gran amiga, y que nos conocemos desde hace ya bastante tiempo y que ambos hemos navegado por este océano increíble de la literatura, cada uno por sus propios caminos, pero siempre nos encontramos por ahí en alguna charla, en alguna exposición, y también tenemos nuestros propios escritores que son favoritos de ambos. Así que, bueno, mucho gusto, Berna, de tenerte acá. Yo feliz de participar y hablar, y sobre todo libros de terror o libros fantásticos, como buenísimo. Cuéntanos, Berna, así como para que la gente como que conozca un poquito más de cómo surgió en ti esta pasión por los libros, porque la verdad es que hay mucha gente que puede leer, pero en tu caso yo creo que es como sumamente interesante porque es como, es imposible no relacionarte a ti con los libros, o sea, es como, quizá a mí me podrán relacionar, no sé, pues como la brujería chilota, por decir algo, a cada uno como que la gente igual lo va a identificar de alguna manera, nos guste o no nos guste, pero en tu caso como que la literatura y los libros, o sea, la materialidad del libro también, y bueno, también la profundidad del libro, como que se vincula mucho a ti, o sea, como que, entonces, ¿cuándo surge esa pasión por los libros? Porque tú eres una apasionada de los libros. ¿Cuándo nace eso? Sí, la verdad es que yo siempre cuento esta historia, pero yo creo que tiene que ver, yo viví en Isla de Pascua toda mi infancia y no había mucho más que hacer en Isla de Pascua salvo nadar, recorrer, subirse a los árboles, caminar, eh, pero como, no sé, escuchar historias, escuchar cosas, pero las más entretenidas eran la historia de los libros que tenía como mi mamá guardado en un baúl antiguo, porque esperaba que por el clima de la isla no le pasara nada. Y me acuerdo que mi mamá tenía muchos libros de terror, Ya. y por supuesto estaban prohibidísimos, pero son los primeros que yo saqué, los primeros que quise leer. Yo aprendí a leer súper chica también, antes del colegio, porque estábamos en la isla y claro, no había mucho, o sea, el colegio tampoco, yo bueno, era un colegio tipo rural, éramos muy pocos alumnos, entonces yo aprendí a leer antes y me acuerdo de haber leído con asombro un montón de cosas que ahora digo, ¿cómo leí eso tan chica? Me hizo mucho daño, básicamente. Y de ahí fue como el gusto por leer cosas nuevas, como por aprender. O sea, creo que leer es básicamente como aprender y relacionar cosas. Entonces pasó que yo leía algo y ese algo me remitía a otra cosa, que era la influencia de lo que había leído, y después volvía a esa influencia y habían 5 influencias más, y se fue formando como una especie de árbol genealógico de influencias y de formación al cual sigo hasta el día de hoy. Es como, no sé, pasa mucho lo que hablábamos, bueno, va a salir ya Lovecraft con el círculo de Lovecraft y todos los antecedentes que dejan el horror sobrenatural en la literatura, es como, bueno, ahí está, pues, aparecen autores, aparecen personajes, aparecen libros y uno empieza ahí como a hacer esa relación. Así que ahí estoy. ¿Ha habido algún periodo de tu vida en que no hayas leído? Así, por ejemplo, un periodo 6 meses, algo así, No, no ¿no? recuerdo nunca un periodo en que no haya estado leyendo. No. Me pasa que hay momentos, por ejemplo, post estallido social, no podía leer nada de ficción. No podía leer ni terror, ni fantasía, ni nada. Entonces estuve leyendo muchos ensayos y muchas crónicas, como muchas cosas de no ficción, Mm. como
cosas más técnicas, por así decirlo. Pero siempre he sentido que los libros han sido mi compañía, libros, sino que gente fan de los libros también como yo, lugares, he llegado a unos lugares increíbles solo porque me gustaba un autor muy específico y alguien me dice, tú también te gusta ese autor, y llegamos, y es como, es muy bonita la hermandad que surge entre la gente que ama los libros, al estilo pensaba como en La Novena Puerta, nunca tanto, pero como esa novela de Pérez Reverte, pero no, siento que ha sido como una forma de enriquecimiento también, de conocimiento con gente, amigos, amigas que he hecho con los libros, así que ha sido muy bonito. Hay como una hermandad oculta, como bien secreta, entre aficionados a los libros y específicamente como a ciertos libros, como que, bueno, así de hecho nos conocimos, yo recuerdo muy bien, quizás como las primeras veces que nos reuníamos en el centro de Santiago con Patricio Alfonso y algunos que otros personajes, Miguel Ferrada también. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo como que venía de otro mundo en ese tiempo, estoy hablando, no sé, yo de haber tenido como 15, 16 años, y al menos en mi caso como que yo leía mucha mitología y a Nietzsche, era como lo que leía. Y de repente Lovecraft apareció por ahí Mm. y empecé como a conocerlo a ustedes y a otras personas más. Y me llamaba mucho la atención como la... Claro, yo como que era más nuevo en eso, al menos lo que era la literatura de horror, y me llamaba mucho la atención como este filosofar y pensar acerca de la literatura de horror. O sea, que algo que es como muy... Ahora no, pero en esa época era como muy underground y hasta mal visto, diríamos. Era como una subliteratura, un género así, pero ya, pero lo último, perdido, y que me encantaba a mí las conversaciones cuando escuchaba, no sé, al Pato Alfonso o a ti misma como reflexionando, pero ya desde Sí, la filosofía muchas veces sobre la figura de Drácula, por eso habláis un poco del mayo, que era como el mes donde generalmente se hacían como las actividades en Santiago vinculadas como el Mayo Vampiro. el mayo vampiro, claro, todo ese tipo, Goetia, que Sí, tú también, que fue de haber sido los primeros sitios así como chilenos online de y gótico. comunidades, claro, oscuros, darks. Entonces era como, para mí era muy interesante Siento como... que, como pasa ahora con el género, yo siento lo que pasa un poco con el género de superhéroes o de cómics de superhéroes ahora, que es muy mainstream bueno, engancha mucho, etcétera, pero la gente que leíamos cómics en ese momento éramos super nerds y nadie nos pescaba. Con el género de horror y toda esa, o la ciencia ficción o la fantasía, pasaba que, claro, eran vistas como subliteratura y que ahora recién se están como ocupando para formatos de series o cine o películas, que de cierta forma siempre se hizo, pero no estaba como tan bien aceptado. Entonces yo me acuerdo, claro, en esa época, estamos hablando 2003, 2002, haciendo un sitio de gótico en Chile era rarísimo, como me acuerdo que estábamos ahí que coincidimos en el tiempo, como con César y con Alicia, que llevaban vampiros.cl, y Goetia y Vampiro en cierto aspecto eran unas páginas que hablaban un poco de lo mismo, como gótico en Chile, por Sí. qué, y terminó siendo una comunidad gigante y muy, muy grande, como que hasta el día de hoy hay gente que me dice, yo fui a las Open Goetia, que eran unas fiestas que hacíamos, o ciclos de cine que organizamos de vampiros, el mismo Bayo Vampiro que lo hacía Pato, a propósito de la publicación de Drácula en mayo, eh, y un montón de cosas que en su minuto eran difíciles de hacer o difíciles de conseguir. Fanzines, me acuerdo que en 2011 armamos una videoconferencia con Jacques Sargent, que es como el director del Museo de Vampiros de París, y dimos una conferencia en la Biblioteca Santiago, y un montón de temas que básicamente yo siempre repito, sea un completo obseso, o sea, sea un completo como obsesionado con tus obsesiones, literalmente, síguelas, persíguelas, porque son reliquias de la infancia. Entonces yo siento que todos los que hemos estado en el tema del terror, de la fantasía, de la ciencia ficción, etcétera,
estamos siguiendo obsesiones de la infancia y eso no se acaba en el fondo, no termina. Así que es muy bonito. Como es heavy que ahora eso pasó a ser como algo relativamente mainstream, pero en su momento sí, éramos re poquitos. poquísimo, sí, muy poco. Y Estamos hablando como viejitos, así, hace sí, 20 años, no sé sí, qué. Pero claro, de es verdad eso. que es extraño, sí. Bueno, el otro día, no sé, pues yo lo compartí en Facebook, una cuestión que me dio mucha risa, era de un diario extranjero, donde decía algo así como, ancianos de 40 y 50 años deben vacunarse. Ancianos de 40 y 50 años, y uno ya que ya tiene más de 40, ya como, Sí, somos, asumamos ya. somos ancianos. Bueno, Bueno, Pato juega muy bien sí, Pato los juega antiguos. muy bien a eso como de estos vampiros al final ancianos, antiguos, sí, Claro, sí, y el Pato justamente me replicaba y decía, bueno, Sergio, un honor, somos de los grandes antiguos, como hablando un poco de Lovecraft, así como los antiguos, claro. entonces no es tan malo. Bueno, tú, no sé, en algún momento hablabas del gótico chileno, y eso es re interesante, me llamó mucho la atención en su momento, ¿qué significaría, cuáles serían los elementos como para hablar de una cultura gótica nacional y cuáles serían sus particularidades? Para mí es un tema súper heavy. En algún momento yo dije como broma lo del Chilean Gothic y quedó así Sí, como hasta el día de hoy se habla de Chilean Gothic. Me acuerdo que Pancho Ortega lo dice mucho, esto es muy Chilean Gothic, pero yo siento que Chile tiene una conexión heavy con el tema gótico, sí. partiendo por ejemplo con la conexión que tiene también con Lovecraft. Y así como hay una suerte como de American Gothic, como este gótico sureño en Estados Unidos, muy como de dinastías olvidadas que quedan como un poco los trabajos que tiene, no sé, estoy pensando en Michael, el chico que hizo Los Elementales, que bueno, por ahí anda. Siento que Chile tiene una conexión tremenda pensando, por ejemplo, en obras como Una casa vacía de Carlos Cerda, porque finalmente el gótico es como el regreso de un pasado que no se puede olvidar. O sea, me imagino yo o siento como el fantasma no es más sino un pasado que se niega a ser olvidado y que vuelve. O sea, literalmente te sigue o te persigue e impide que lo olvides. Entonces siento que todos los países, por ejemplo, como Chile o Argentina, ahora pienso en Mariana Enríquez, que tiene una obra muy potente, que ella le dice el gótico campero, el gótico como el gótico que tiene Silvino Campo, el gótico que puede tener gente como Samantha Schweblin también, con Distancia de Rescate, o el gótico andino que está haciendo ahora Mónica Ojeda, tiene que ver mucho con sociedades que tienen muchas cosas en su pasado y que no las han resuelto y que vuelven. ¿Sí? Entonces siento que en ese aspecto Chile es muy potente, o sea, el tema gótico creo que se escapa por todos lados. Y es como pensando como en esta cosa de la muerte como un campo simbólico que no tiene como fin. ¿Sí? Entonces, como idealizado que nunca existió, como que muchas novelas góticas hablan como de estos manuscritos que se encuentran y que son supuestamente manuscritos antiguos, celtas, etcétera, que después descubrimos que no, que es una trampa del autor, que en el fondo hay un metarrelato ahí, y siento que Chile tiene mucho eso, como de una sociedad que está en una permanente búsqueda de un pasado un poco falso también, como, no sé, el clásico, mi familia tenía un fondo en X época y que la perdió después y como en el fondo como hay una suerte como un poco de simulación también. El gótico, dentro de todo, es artificio. Como que siento que eso le da como esta idea que resuena mucho con Chile al final. ¿Cachai? Como siento que hay un ciclo de repeticiones que tampoco se termina. Y hay mucho humor dentro del horror. Por ejemplo, estoy pensando en el cine de Raúl Ruiz con La Recta Provincia, como este diablo, que es un diablo que da un poco de risa, pero que igual es terrorífico. ¿Sabes? Entonces,
son como elementos que me hacen pensar que Chile tiene mucho, mucho, mucho que ver con gótico, como con una de las tantas como análisis de gótico en el fondo. Interesante, sí. Como, Incluso es curioso porque generalmente uno relaciona el gótico con un estilo de música. Claro, después cuando uno ya se mete más en el tema se da cuenta de todo el tema literario, bueno, pero inicialmente como la primera percepción que uno tiene del concepto, al menos, no sé, cuando uno es adolescente, es como la música, una ropa, un traje, unos peinados, pero después uno va viendo o el y, arte gótico. claro, claro, y de repente como que te das cuenta que, por ejemplo, José Donoso es súper gótico, que es un escritor como más conocido, ¿cierto? Y que está toda esa cosa, como tú dices, como del pasado que vuelve, ambigua, oscura, secretos de familia, decadencias de familia. Eso es como que se da en varios aspectos. Eso es como interesante entenderlo, no creer que el gótico chileno solamente es como la tribu urbana gótica, sino como que permea toda la sociedad. De hecho, nosotros en Goetia, que fue una página que hicimos con Mario Gómez y con Miguel Ferrada, que después terminamos llevándola Miguel y yo, eh, nuestra idea era como atacar la palabra gótico como etimológicamente de dónde venía. Ujú. Entonces teníamos, no sé, al gótico de los godos, al gótico de este arte gótico, al gótico que podía entenderse como la goetia, como la goetia literalmente la magia ceremonial, la magia, la goetia como tal. También se mezclaba con lo que hablaba Fulcanelli del argot, como este lenguaje secreto de los constructores de las catedrales, y también como de la art goat, que es una especie con esta idea de las catedrales como grandes bosques. Un poco era eso, como esta idea de la catedral, que es otro rollo que tengo yo con los laberintos de las catedrales y lo interesante como del arte gótico, como este arte en el cual la luz entra y te cambia la percepción de un lugar, solamente, incluso como simulando la luz que entra por las copas de los árboles, un poco como los vitrales cumplen esa función en las catedrales góticas. Entonces era como un rizar el rizo y volver como a qué era este gótico, que era muy fractal, eran muchas, muchas definiciones y todas hacían sentido de alguna forma. ¿Cachai? Todas como que podíamos decir, sí, las catedrales son estos bosques, está este lenguaje secreto por un lado, está todo el rollo de las gárgolas y las quimeras en las catedrales, que también es otra cosa que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho. Entonces es interesante como reflexionar y era básicamente eso, una reflexión sobre, ¿podemos hablar de gótico en Chile? ¿Tiene sentido? ¿Cómo se abarca? ¿Hay literatura gótica? De hecho, yo también estoy de acuerdo, José Donoso tiene muchísimo de eso, mucho, mucho, mucho. Y ahí estuvimos elucubrando de gótico. Bueno, se hicieron varias charlas, varios eventos y tú participaste en varios de ellos. Y bueno, aparte del tema como vampírico, está el tema Lovecraft. Hablemos un poquito de Lovecraft, que es una gran influencia para los dos y Sí, para para los otros amigos dos. también. ¿Por qué Lovecraft? ¿Qué te interesa de Lovecraft? ¿Qué te parece como atractivo o repulsivo del Lovecraft? A mí me pasa que siento que también es como la obra que tiene es sumamente como pega mucho en Chile también. Hay ediciones piratas en las ferias de Lovecraft. Yo me acuerdo, me compré a través de la Puerta de la Llave de Plata, por Lucas, hicieron una edición pirata que, ¿por qué llegó? ¿Cómo lo hicieron? Era una cosa rarísima. Y para mí Lovecraft fue uno de esos como fractales o como bibliotecas está esta persona aquí, que es Lovecraft, pero contiene adentro a Howard, a Danzani, a Block, a Macken, a Blackwood, a mucha gente. Entonces fue como llegar a él y que me explotara la cabeza, porque habían 200 autores, Beers, por ejemplo, que me hacían sentido y era como, o M.R. James, y cada uno era más interesante que el anterior y era como, o sea, con lo que estoy descubriendo aquí tengo para leer 20 años o 30 años, como que no se me va a acabar la emoción de leer esto. Entonces, fue un poco eso.
fue como una gran biblioteca Lovecraft para mí, como una de personaje biblioteca, digamos. Uno se Y recuerda sigue ese hasta el texto, día de hoy, como que es increíble. Dale. no, que uno se recuerda ese texto grande de los mitos Cthulhu de Alianza Editorial que tiene varias reimpresiones y donde uno se alucina con el prólogo de Rafael Llopis, después está todo este tema de los predecesores, la Edad Dorada y la decadencia de los mitos Cthulhu, y ahí mencionan a todos esos autores y muchos más que gracias a Lovecraft uno conoció. O sea, la mayoría de nosotros partimos con Edgar Allan Poe, y si no hubiera sido por Lovecraft, quizá Beers hubiera aparecido por ahí de repente, pero como que Lovecraft, como que en esa época al menos, como que nos llevó a muchos autores, y es verdad eso, muy interesante como nos Sí, catapultó. él fue como, así como, si me quiero poner como sentimental, él fue como la puerta de las llaves de plata literal, así, fue como el Randolph Carter de descubrir y ver que habían otras cosas, que se estaba haciendo un terror, que además era un terror muy, ya a estas alturas puede ser obvio, pero el terror muy como clásico de, no sé, objetos que se caen, fantasmas, aparecidos, etcétera, termina siendo un terror muy metafísico en Lovecraft. Y eso también es como para alguien que, no sé, puede decir en el futuro o no sé qué esperar de la vida y te dicen, en realidad no hay que esperar nada porque eh, estamos a merced de estos como dioses antiguos que podrían matarnos en cualquier momento, incluso solo con aparecer en nuestra vida, así como literalmente como, como un poco como esta figura de que si uno volviendo a Nietzsche, como que si mira el abismo te vuelve la mirada, pienso un poco como que los primordiales cumplen un poco esa función también, como que uno no es capaz de enfrentar eso sin volverse loco, que es como el tópico de Lovecraft, o bien morir. Entonces, siento que fue como un tipo de terror que es tan difícil de clasificar y que es muy propio de Lovecraft, como que, de hecho, ya es un adjetivo, estos Lovecraftianos, como la gente ya sabe qué esperar Sí. cuando escucha ese adjetivo, entonces como se transformó él mismo en una especie de corriente literaria o de corriente artística, como influenciando a muchísima gente más, o sea, en pintura, en cine, en un montón de cosas. Uno de los primeros influencers. Sí, literalmente, literalmente. Porque además uno piensa en Lovecraft, no solo un tipo que escribía mucho, pero además tenía esa energía para estar conectado Sí. con sus amigos. Un tipo súper generoso también, como que yo siento que literalmente como un tipo que era capaz de escribir, no sé, 20.000 cartas, estar preocupado todos sus amigos y preocupado como genuinamente, no solo por lo que escribían, sino que por ellos como personas, y que es capaz de generar esa devoción en la cual otras personas continúan su trabajo solo porque apreciaban mucho su trabajo y a él, lo encuentro increíble. Como que no sé si hay otro fenómeno parecido como de autores que digan vamos a seguir haciendo Arkham House o haciendo este Círculo de Derles, como continuando con la obra de Lovecraft. Como no sé, no creo recordar a nadie que haya generado esta sensación como de culto o de continuemos esto y no dejemos que muera. Es como muy impresionante. A propósito del horror narrativo, ¿qué otros escritores te gustan, te llaman la atención? Deben haber varios, pero Ay, qué tremendo esa pregunta. si uno tuviera que nombrar 10, De terror, dices tú? 5 escritores de Ah, horror o 10 escritores de hoy horror, ¿cuáles podrían ser? me dejas en un aprieto espantoso, me dejas en un aprieto espantoso. Bueno, Madison a mí me gusta mucho, Richard Ya. Madison. Ujú. Como que siento que la gente le tiene un poco como de, no le tiene mucho cariño, porque escribió muchas cosas distintas, escribió ciencia ficción, escribió fantasía, escribió otras cosas, pero siento que las cosas que escribió de terror son muy buenas. O sea, está el mítico Pesadilla 20.000 pies, que sigue siendo también otro relato muy como influenciador. O sea, como que no, como que es muy importante, creo yo, como a nivel como de algo que te dé terror, porque una cosa es que uno esté leyendo algo y eso te dé miedo,
pero así como que te dé terror, te dé un susto de verdad, y tú y empiezas a pensar e imaginar cosas, y te genere como este run mental que no para. Hay pocos autores para mí, en verdad. Estoy pensando, Christopher Priest me parece un escritor muy, muy interesante, muy, muy raro. Yo siempre menciono El Glamour, que es una novela que a mí me dio mucho miedo, miedo así de verdad, miedo. La piel fría también de Alberto Sánchez Piñol, que es otra novela de inspiración Lovecraftiana de unos chicos que tienen que cuidar un faro y aparecen como criaturas misteriosas del mar. También es muy terrorífico. Bueno, Jim Ray. Jim Sí, Ray me parece un maravilloso. autor maravilloso, Sí. Hoy día es maravilloso y poco muy poco leído. conocido. Sí, hubo un Es tiempo. muy poco leído. Sí, hubo un tiempo que se leyó mucho, no sé, los años 50, 60, 70, pero ahora como que pasó así muy olvidado y realmente, bueno, yo tengo como 3 libros, como esos grandes de acervo, y realmente son una delicia, ¿eh? Hay cosas muy Es buenas. más, espera, por favor, que creo que los tengo a la mano, así como Ya. que de hecho son estas Los ediciones acervos, lindísimas acervos, de acervo, sí, eso, que son, y claro que está Malpertius, hay un montón de obras y dan realmente mucho fruto. sí, Esta es una de acervo y esta es otra de Aguilar. el De rojito, Aguilar, esta es es, otra de sí. Jim Ray, el rojito. Los Sí, cuentos sí, del sí, sí. whisky Y son, los cuentos del whisky, exacto, sí, exacto. Que son cuentos buenísimos y te dan realmente fruto. sí, Y otro autor que ¿ya? también funciona, bueno, que lo mencionamos antes, que así como momento de M.R. James, Uf, tremenda, sí, que, que Ghost también, Story, también los cuentos me dan susto. O sea, dan susto. Al menos pensar así como que va a pasar, es como suceden cosas. Y hay otro autor que yo creo que tú también lo conoces, que se llama Heinz Evers, que sí. escribió La Mandrágora y que escribió El Vampiro también. Y tiene unos cuentos de terror que son buenísimos. Hace poco lo publicó Valdemar, yo no tengo el libro en español, yo me compré una edición en francés, ¿Ya? se llama Dan Le Pouvant, y tiene unos cuentos que son realmente terroríficos. El Reino de las Hadas, que es terror puro y duro, es muy bueno. Y tampoco lo conoce mucha gente, y es súper interesante, se publicó hace poco en español y es bueno revisar. Bueno, y aquí tengo a Richard Matheson en la edición que yo leí cuando Sí, niña, que es Shock los 3, shock, sí. y que, sí, que era como terror absoluto, absoluto. Él Ah, hizo, bueno, y las otras ediciones que... él Dale, hizo, dale. él hizo varios relatos que aparecieron en la dimensión desconocida. Porque la gente no como que Sí, Richard pues. Matheson como que no lo conoce mucho, pero varias historias que nos gustaron en la dimensión desconocida eran de él. Y de verdad que sus relatos son como Robert Bloch, como esa línea así como estos tipos como que algo cortito, Sí. preciso y muy entretenido, pero también te genera como su horror. De hecho, él escribió un libro como que es el mejor libro de casas encantadas, que se llama La Casa Infernal, que también junto creo que con el que escribió Shirley Jackson, ¿Ya? que es otro libro de casas encantadas súper bueno, es como da terror también. De Hill House de Jackson y La Casa Infernal son como los mejores relatos de casas encantadas. Bueno, y otra vuelta de tuerca de James, que también es otro buenísimo relato de casas encantadas. Y me Y parece que otra cuestión, que yo así soy, como, yo soy leyenda también. dale, Yo soy leyenda. son leyendas de Madison, claro. Sí, ese es como el más conocido. Y Claro, que es de una verdad mezcla también es bueno. rara con las películas y todo. Sí. Sí, no, de hecho escribió mucho, tiene otro libro que se llama, no sé cómo le hicieron una película con Christopher Reeve que se llama como A través del tiempo, no me acuerdo el nombre exacto, Ah, que es sí, alguien que viaja al pasado, se enamora como una actriz de teatro y es una novela, o sea, es una novela muy bonita, así sí. como bien. Y las otras cosas que también nos hicieron mucho daño fue las historias siniestras y todas estas historias de antologías en Bruguera, Sí. que tenían unos títulos y unas cosas, no sé, que no sé, pero hacían unas selecciones súper buenas, súper, Sí. súper buenas. No sé, ponte tú, no sé, Roald Dahl, que tiene cuentos de terror súper buenos. Así que son como
o sea, el mundo del terror te da muchas alegrías para encontrar autores que son interesantes y que te abren la puerta a otros autores también, así que es como, de hecho, traje Qué belleza. Sí, el mono otro que Mantú. leí hace mucho tiempo, que es el... Sí, tengo ese y otro de vampiros, el de Kimantú. Y Ese hay uno también de estaba en mi Lovecraft. casa y también fue como... Aparece Sí, 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 Lovecraft por ahí sí. también en esa Sí, editorial Kimantú. aquí está en la cripta de Lovecraft, que Ahí leí está, en está. esta edición. Maravilloso, Sí, sí, maravilloso. sí. No, increíble. Y me decía, pero... Y era una época en que toda la gente tenía estos libros en su casa y los podía leer y es como increíble, así Eran como tirajes como de genial. 20.000, 30.000 ejemplares en los años 70, era la locura. Sí, Era una locura. Sí, 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 sí. sí. Oye, Así que y Robert Eichmann. esos son como terror. A Robert Ay, es Eichmann una maravilla te Eichmann. encanta, Tengo por ¿cierto? ahí la aparición de Eichmann, que es, también es otro autor que no se conoce mucho y que Sí, es muy bueno. buenísimo. Tiene como ese tipo de terror como onírico en que uno no tiene muy claro qué es lo que está pasando. Sí, Es muy interesante. Bueno, Atalanta sacó Cuentos de lo extraño de Eichmann y tengo la edición de Daza de La aparición, de otras antologías de cuentos de Eichmann, y ahora hay que también es otro, un autor La Casa de los que yo Rusos. también le digo a la Sí, gente, sí, 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 y no, 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 es no hay bueno. muchos fans, pero Sí, no, yo soy fan me encanta. Eichmann. O poco. Oye, Berna, vamos a hacer una pausa un ratito y vamos a retomar, ¿ya? Así que Dale. nos conectamos nuevamente Ujú. y retomamos para que no se corte cuando estemos tratando quizá un tema demasiado, demasiado interesante o secreto, ¿ya? Así que Ya, ¿qué volvemos tal te pareció todo hasta ahora? ¿Bien? vamos a volver con Berna. Dale. Seguimos y continuamos entonces con la conversación que estamos teniendo con Berna Ojeda en torno a la literatura gótica, en torno al mundo de los libros, a distintas cosas que se relacionan con aquellas inquietudes que tienen mucho que ver con lo que es Berna. Y bueno, hablemos un poco también de los escritores nacionales, hablamos ya de Matheson, de Lovecraft, de Jean Ray. Hablemos de los autores nacionales. ¿Qué autores, qué escritores chilenos a ti te han llamado la atención o tú recomendarías para su Voy a lectura? decir, yo voy a decir quizás una otra obviedad u otra cursilería, pero yo siento que Jorge Tellier, por ejemplo, es un autor Sí. fuera de este mundo, literalmente. Como siento que tiene muchísimo contacto con lo que estuvimos hablando del gótico, literalmente, y, y lo siento así como literalmente como el alma de Chile. Para mí Tellier es como un poeta fundacional. Me parece me parece alguien que es más que, o sea, no sé si es más que un poeta, pero es un escritor que es Chile, básicamente. Entonces, me parece de una belleza y de una profundidad que poca gente ha alcanzado en general. Uno debe ser de mis escritores favoritos. Bueno, estábamos hablando recién María Luisa Bombal también, como otra persona con unos cuentos de una belleza, de una sutileza, también como esta cosa muy, como este flujo de la conciencia casi onírico y que te permite como imbuirte en quién lo está contando, en la voz del narrador y tratar de entender por qué lo cuenta y cómo lo cuenta, que me parece también súper interesante. Buenísimo. Y ahora de autores como no tan conocidos, quizás como un poquito más underground, ¿a quiénes rescatarías y si hay autores vivos que tú estimes como que pueden dejar un legado porque a veces hay escritores que pueden escribir mucho, pero una pura obra vale todo lo demás. No sé, algún libro, quizás si Sí, no un sí. autor. ¿Sabes qué? Aunque yo siento que me van a acusar de amiguismo probablemente, pero siento que Patricio Alfonso es una voz única en la Ujú, literatura fantástica nacional
y siento que que van a durar. Me parece, me parece también un autor como poco conocido todavía, como tiene pocos libros, como la obra por eso es muy extensa, pero está poco publicada. Yo en algún minuto me hubiera interesado publicar unos poemas que tiene, que son muy bonitos, como una especie casi de epigrama, muy interesante. Rescaté uno para un artículo que hice sobre gárgolas en Santiago, un epigrama sobre una gárgola, que me parecía genial, como para como rescatar eso. Autores underground, qué complejo, porque a veces gente que no piensa que no es muy conocida es súper conocida. Claro. No sé. ¿Cómo quién estás pensando tú? No sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho en poesía Boris Calderón, por ejemplo, eh, Carlos de Roca, que quizás no son los autores así como más, bueno, Juan Emar es más conocido, pero no se lee mucho, por más que la gente diga Juan Emar, ¿quién ha leído como, no sé, por Umbral, ¿cierto? Como autores así, o de repente, no sé, hay... no sé, pues Sergio Meyer, quizás como esos autores así como que son conocidos en ciertos círculos, como que no tienen mucha, que ninguna editorial grande quizás como que lo ha recogido, por ejemplo. Sí, yo siento que, por ejemplo, en el caso de Sergio, falta obra por publicar o obra que se pueda dar a conocer. Como que eso también le ha jugado mucho en contra, porque solo está la enciclopedia de Atlón, la última enciclopedia de Sí. Atlón. Falta el color de la matista, que no se ha leído mucho porque es inencontrable. Y muchas de las cosas que escribió en realidad son difíciles de verdad, por más que sea publicado un puro libro. Autores nacionales. Tengo como una lista acá de gente, como tengo tan a mano, pero como Luis Calderón, sí, tienes razón. No se me ocurre ahora como alguien tan underground que no diga tienen que descubrir a este autor. Yo siento que al menos los que a mí me gustan son relativamente conocidos. Quizás la gente no se ha leído las cosas que me interesan a mí, no tanto, Claro. pero sí son más conocidos. O sea, María Luisa Bombal, incluso ahora, por ejemplo, Elena Dunarte, que tiene este rescate por la editorial Imbunche, publicó algunas cosas de ella que eran bien inencontrables. También me parece alguien interesante, o incluso Hilda Cádiz, que Luis Saavedra está con su proceso de rescatar su obra, que me parece genial, que son autoras como de género fantástico. Alguien que me parece muy interesante también es Soledad Belis, que ahora también este año va a sacar una antología de cuentos, que publicó Ya. mucho en Poliedro, incluso hizo las Las portadas de algunos portadas, sí. Poliedro. Sí, ella tiene unos cuentos muy interesantes que son difíciles de leer, pero son como que siento que hay una obra que quizás es muy reflexiva, como que tú la estás leyendo un poco lo que tiene Luis también en sus cuentos, Luis Saavedra, que ahora están recopilados por fin en una antología, que son libros que uno, cuentos que lee muy lento y que te permiten como irte a otros lados. Eso me parece súper interesante. Creo que José Luis Flores también es un autor a destacar, especialmente en el género del terror. José Luis ha escrito mucho. Pero tiene cosas en terror que son muy interesantes y muy como en la línea gótica. Estoy pensando en Basilisco, por ejemplo, eh, o en Las Bestias, como obras de terror interesantes. De hecho, creo que yo hice alguna vez alguna lista de libros de terror chileno y dejé ahí algunos de mis favoritos porque quizás es un género que en Chile no se cultiva tanto y la gente no es tan fan del terror, exceptuando Lovecraft, que la gente como que es muy fan de Lovecraft en general. Y hay muchos imitadores de Lovecraft quizás, Sí. porque hay gente que está haciendo como sus cosas personales, digamos, no sé. Y en estos momentos, ¿qué está leyendo Berna Ojeda? ¿Cuáles han sido tus Oh, últimas lecturas que te han llamado la atención o que quisieras compartir, así como para ¿qué los que nos estuve están viendo? leyendo? A ver, es como... yo suelo en periodos de estrés leer muchas cosas distintas.
a la vez, ya hay paz. Ahí leo un solo libro con calma y en paz, pero ahora en periodos de estrés me pongo a leer 7, 8 libros. Todos distintos un poco como para no enloquecer, digamos. Y de lo que estaba leyendo ahora, o sea, algo como a comentar es que yo tengo un blog donde voy dejando como las mejores lecturas que tengo en el mes y otros artículos de iglesias, laberintos, terror, etcétera. Y ahí como que si a alguien le interesa puede revisar, ¿Cómo te pero ubican? ahora, por ejemplo, ¿Cómo ubican ese blog, por ejemplo, o ¿hmm? el Instagram? ¿Cómo pueden es, ubicar ese blog? a ver, el blog se llama malditaverna.wordpress.com porque todavía no le compro el CL, estoy en ese proceso como que no lo he hecho. Y tengo un Instagram donde también comparto lecturas que se llama Lecturas de Verna. Es muy fácil ahí. Yo creo que voy a cambiar el Maldita Verna por Lecturas de Verna. Bueno, estoy leyendo el libro de Luis Saavedra, Lentos Animales Interdimensionales. Estoy leyendo un libro muy interesante que creo que quizás a ti te va a gustar, que ¿Ya? se llama Tainaron, de Lina Kron, y que son cartas que envía una especie de, nunca sabemos quién es, que está de visita en un lugar donde hay puros insectos, y está como describiendo, como si fuera naturalista, como alguien de Biólogo. viaje, ¿Ya? llega a un lugar desconocido y que le empieza a contar y a mandar cartas a alguien también desconocido, contándole cómo es vivir ahí en un mundo aparentemente lleno de insectos. Es un libro muy raro, muy interesante y que me ha gustado mucho, como un libro de fantasía, de ese tipo de fantasía que me gusta a mí, como fantasía rara, literalmente. Así como, Está ese bueno eso. está muy, muy bonito. Sí, yo creo que te gustaría mucho a ti. Y estaba leyendo una biografía que hizo George R.R. Martin, el que escribió Juego de Tronos, que hizo una especie de autobiografía literaria donde son 3 toros y cuentos que hizo él en esa época. Entonces, muy divertido leerlo y sentir que ese señor en Estados Unidos, de ahora, no sé, 70 años, me entiende porque le pasó lo mismo que pasó a mí leyendo a Lovecraft, por Howard. Entonces él dice, no sé, estoy aquí leyendo, no sé, por ejemplo, a Fritz Leiber. Y Fritz Leiber tiene estos personajes tan increíbles, el ratonero gris, no sé qué. Bueno, yo quise hacer algo parecido, hice este cuento, y es como, y es divertido como alguien que también está tan loco por la literatura fantástica de terror y ciencia ficción como uno. Entonces es bonito ir viendo esos paralelos como con él como autor y viendo las cosas que hizo. No sé, los viajes de Tuf. Tiene esta novela de vampiros súper bonita que se llama El sueño del febre, que salió más o menos en la época del Lestat del vampiro, El sueño del febre y Los Souls, la música de los vampiros de Poppy Zeta-Bright. Que fue como esta época en que era como Nueva Orleans, el triángulo de vampiros, y aparecían estas 3 obras situadas en Nueva Orleans justamente, que más o menos como por la misma fecha. Es como súper interesante como ese desarrollo de una nueva mitología vampírica en Nueva Orleans, como a partir de estas 3 obras. Así que ha A, sido pro- súper divertido leerlo. a propósito de vampiro, eh, y obviando el Drácula de Stoker, ¿qué otro libro de vampiro te gusta? El Carmila, no sé, ¿qué otro te llaman la atención? Lo de Anne Rice. Yo creo que nunca enganché mucho con Anne Rice, fui como Ya. creo de la poca gente que no le gustó tanto, o sea, tiene cosas, o sea, creo que no son malas novelas, pero a mí como que no me enganchó mucho el tema como del cómo lo planteaba ella, digamos. Ujú. Yo soy muy fan de lo que hizo Kim Newman en El año Drácula, en esta saga Ya. de este pastiche con Drácula tomando posesión del Imperio Británico, casándose con la reina Victoria, vampirizándola y como... me parece genial, creo que la idea es buenísima. Y como sagas de vampiros, creo que El sueño del febre es una super buena novela. Como vampiro dueño de un barco a estas ruedas que generan como, no vapor, sino que están comandando en este río en Nueva Orleans, es re interesante. Y lo que hace Poppy Zeta-Bright también con los vampiros es muy, muy interesante.
como, bueno, hay tantas novelas de vampiros buenas, como que yo digo, imposible, cada año salen cosas más interesantes. Por ejemplo, ahora estoy pensando en Mala Sangre, otra novela de vampiros en Colombia, que es una novela nueva de Michelle Rodríguez Roche, que estaba súper bien, como súper entretenida, como otro, otro apartado del mito vampírico. El Déjame entrar de el libro que después hicieron la película también es una súper buen como adaptación del mito vampírico, como por así decirlo, modernización del mito también. Y creo que es una figura literaria que es inacabable, o sea, uno puede pensar que ya se contó todo, hemos sabido ya de esta historia, es una lata, Claro. pero siempre aparece alguna obra que le da vuelta a eso y que parece interesante, incluso lo que hizo, por ejemplo, Guillermo del Toro con estas novelas que después hicieron unas series. Los libros quizás no son tan buenos, pero la serie era excelente, era esta idea como de vampiros casi como parásitos, es súper buena. Y, o sea, como figura, Sí. hay muchísimo que de lo cual sacar y ver. Hablemos de editoriales favoritas. Todos tenemos nuestras editoriales favoritas. Atalanta, Ciruela, Valdemar, ¿cierto? No sé, pues, La Nieta. Son más o menos, yo creo que tenemos como varias parecidas, pero háblame de las tuyas. ¿Cuáles son las más queridas? Hay editoriales que yo siempre digo que si tuviera dinero me compraría todo el catálogo. O sea, si una editorial me dan ganas de tener todo lo que ha publicado, es porque esa editorial es como resuena contigo y el catálogo finalmente es como esto es. Y creo que básicamente lo que hizo Jacobo Ciruela, el famoso Conde Ciruela, en Ciruela, con esta editorial que yo sé que tú también la juntas, esta colección que es El Ojo Sin Párpado, Sí, maravillosa. que es una maravilla. Creo que la época de él en Ciruela, el catálogo es maravilloso, yo querría literalmente comprarme todo. De hecho, por ejemplo, hay una novela muy bonita, muy buena, que es de un autor que se llama Andrew Crummy, que hizo Fitz, no sé si la ubica. Se cortó. Que es muy interesante. ¿Cuál? Sí. Es que se cortó la transmisión un poco. Es ¿Cuál? Fitz, esta, Ya. de Andrew Crummy. Ah. ¿Se ve o no? Sí, pero no Es de lo he leído. un príncipe que es una novela preciosa que también, bueno, salió en Ciruela y que es de un príncipe que quiere armar una ciudad perfecta pero en un mapa. Ya. Entonces se gasta toda la plata del reino creando esta ciudad perfecta, mientras su reino obviamente se destruye, etcétera, y sigue armando esta ciudad, gran mapa que se va consumiendo la ciudad. Es muy bonito. Bueno, Ciruela es una, Atalanta es otra que yo le compraría todo el catálogo, todo. A ojos cerrados. Sí. A ojos cerrados, o sea, nada, Patrick Harpur con Realidad y Mónica, que es un libro, creo que es el libro que más he recomendado en mi vida, que más he prestado en mi vida. ¿Y te lo han devuelto? Maravilla, todo Atalanta, y bueno, y todo La Nieta. Me lo han devuelto, sí, gracias a las personas que se los presté me lo devolvieron. Yo por uno pensé que no iba a volver, pero no, la persona era una persona honrada y me lo devolvió. El otro es La Nieta, que es una joya absoluta que tiene unas cosas increíbles, porque tiene unas colecciones, por ejemplo esta de Curtis, tiene unas colecciones donde aparece Julius Evola, donde hay información de Edad Media, de una colección que se llama Morgana, si no me falla la memoria, sí, que es, por ejemplo, de brujas y demonios, de brujas y y deseo La Nieta, a Palma de Mallorca, supuesto jamás me contestó, pero una editorial que yo le compraría todo. O sea, de hecho creo que tengo
hecho unos libros de cocina, yo no cocino nada, y le compré Es que son bellos, libros son muy bonitos, se de lo he visto eso. cocina, porque son de la neta, siempre como con historias, o sea, es, no sé, historias del té, o Sí, información de, o sea, aparte de la las especia. recetas, claro, exacto, exacto. Sí, hay Otra editoriales que marcan. editorial que yo sé que tú también eres fans es La Felguera. Sí, yo a esa editorial también le compraría todo. O sea, si me están viendo, por favor, mándenme sus libros. Es increíble, es una muy buena editorial. Y la otra editorial que también me encanta, que es como hermana de La Felguera, es Pop, que tiene estas joyas. Esa no la conozco, buena. Pop es una editorial española también, que es un solo dueño, que él elige los libros y él los traduce. Es ¿Ya? como, y que Wow. tiene la ventaja de, bueno, él publica solo lo que le gusta a él, y lo que le gusta a él, menos mal, son cosas como estas, entonces, y cosas como de heavy metal y de bandas de rock. Por ejemplo, publicó la biografía de Lemmy Kilmister, y con esa biografía le fue tan bien que tuvo plata para sacar 50 libros más que quizás no se vendían tanto, pero eran libros que él quería publicar. Por ejemplo, está también Señores del Caos, Ah, esta sí. historia sobre las bandas de metal Black de Metal, Noruega, claro. de black metal en Noruega, que Sí. también la sacó Pop y es increíble, un montón de historias. Así que Mira, no tenía idea. mm, es Pop, gran editorial, gran Buena, editorial. Bueno, Valdemar, que también es como, hola, queremos todo su catálogo, claro. esta es una maravilla. Eh, Hay otra editorial que me gusta mucho, que es otra editorial española que tiene unos libros bizarrísimos, que es esta que se llama Melusina. ¿Ya? Y tiene unas cosas como vampirismo ibérico, este se llama España Sobrenatural, como con un montón de artículos bizarros de ovnis en España, eh, anticristo, ocultismo ibérico, no sé, buenísimo. Eh, son, 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 claro, editoriales, y bueno, y una editorial que a mí me marcó mucho en mi infancia o mi adolescencia, pero decir infancia, fue la etapa de Minotauro, pero la etapa de Minotauro cuando estaba Francisco Purrúa, que es cuando Minotauro era todavía Argentina, y que Sí. publicó joyas como este libro maravilloso de John Ah, Crowley. sí, pues gran autor. Me gusta Un mucho. autor, Sí. no, genial, genial, y que también ojalá que más gente lo conozca, porque tiene unas obras de ciencia ficción, de fantasía, inclasificables muy relacionadas con el ocultismo y Sí, con temas mágicos. John Dee aparece por ahí. Sí, Es un personaje de las obras, tiene todo este cuento como esta tetralogía que se llama La historia secreta del mundo, con Daimonomanía, con Egipto, y son obras muy bonitas. sí. Yo, de hecho, toda esa serie de Minotauro que publicó en esa época, o sea, yo estoy tratando de conseguir todo. Me falta todavía, pero tengo casi todo, porque era como garantía de calidad. Yo sabía que si compraba algo de Minotauro de esa época, era algo maravilloso o era algo distinto. Oye, Y era Berna, y así. a propósito de lo que tú dijiste, así de tenerlo todo de ciertas editoriales, ¿has hecho alguna vez un catastro que seguro te lo han preguntado más de una vez, pero para la gente que te está conociendo igual como que para que dimensione más o menos, ¿has hecho un catastro de tus libros más o menos? ¿Así cuánto puedes, has llegado a tener? Más o menos. Sí, me da un poco de vergüenza, pero voy a decir que hay amigos que tienen más libros que yo, así que no me Ya, siento tan mal. ya, Pero debo tener como 5.000 libros. ya. O sea, obviamente la gente siempre pregunta, ¿y te los leíste todos? Ah, Y uno claro. tiene que decir, no, porque para eso son los libros. Uno tiene que siempre, o sea, está como la broma que uno comprar y leer son placeres distintos finalmente. Sí. O tener los libros en tu casa y verlos porque te da alegría, no sé. Yo debo tener como 500 libros en papel que todavía no leo, o sea, que intento en algún minuto leer, pero por supuesto que no me los he leído todos y en una biblioteca uno nunca se lee todo, como que esa es la gracia, como de Sí, repente ir, la ver que te sorpresa. falta y decir, exacto, incluso libros que se te caen y uno dice, ah, ya voy a leer este que se acaba de caer, ¿sí?
Y ahora puede Como, ser que incluso hayas leído esa cantidad o más, porque no, sí he leído más. los libros que te prestan, los libros que uno toma de la biblioteca en su momento, entonces no sería extraño que uno haya leído esa cantidad o más, por ejemplo. Lo que pasa es que finalmente haciendo como memoria, uno, claro, tiene amigos con bibliotecas súper buenas, tiene bibliotecas, no sé, yo tuve una biblioteca en un colegio que era buenísima, tenía todo Julio Verne, Ujú. eh, y me leí todo Julio Verne gracias a esa biblioteca del colegio. O estoy pensando en, no sé, la Biblioteca Santiago, en el Bibliometro también, que me sirvió Sí. un montón en su minuto. Muchas bibliotecas de amigos, muchas, o sea, amigos generosos como intercambio de rehenes, así, me pasa un libro y yo le paso otro, y, y libros difíciles de pillar que de repente la persona te los pasa, y así, como, bueno, y leer o sea, con el Kindle también ahora uno puede comprar libros que antes eran súper difíciles de pillar o muy, muy caros, y puedes también leerlos en digital. No es lo mejor, quizá hay gente que dice, bueno, no es lo mismo, pero Ujú. al final están ahí, vas a poder leer cosas que no podías leer antes, entonces eso es como Oye, bacán. y algo que, no sé, por algunas personas que te conocemos quisiéramos que se concretara, así como que anhelamos mucho tiempo que saliera un libro de Lucho Saavedra, que un prohombre en el tema de la ciencia ficción. Me gustaría ver en algún momento el libro de Berna, pero como de reseñas de libros. Yo creo que sería una cosa muy interesante, así como, no sé, 50 libros, 100 libros con una reseña hecha por ti, algo así sería una muy buena guía para las nuevas generaciones, especialmente como para, porque de repente la literatura es tan gigantesca, entonces uno se puede perder. Y las personas como que tienen ciertos gustos, como que le podría ser muy útil ese tipo de cosas. No sé si alguna vez pensaste algo así, porque tú haces reseñas de repente literarias, entonces quizás hay algún proyecto por ese lado, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que también es como, bueno, usualmente la gente que lee mucho tenemos la, el don, la habilidad de recomendar libros como para a la gente, pero pensando en la persona a la cual uno le está recomendando, como que hay que hacer ese trabajo de curatoría, de Claro, decir, ya, si a esta persona le gusta esto y esto, ¿qué le podría recomendar? O decirle, mira, si te gustó esto y esto, lee esto otro. Y yo siempre pensé que esto no era muy relevante o era como, bueno, lo hace todo el mundo, no, pero me di cuenta, como dices tú, que efectivamente hay un mar de información, sí, o sea, literalmente un mar de información, salen autores nuevos casi siempre, y, y la gente se pierde mucho, es difícil como encontrar en este mar de cosas, como que uno pensaría que ahora la información está súper cerca, que uno puede buscar en Google, puede buscar en, no sé, en sí. YouTube, en BookTube, pero curiosamente la gente siento que está más perdida que antes y es más difícil encontrar o buscar, o quizás en nuestra época había menos cosas también, uno se distraía menos, y se iba armando como este gusto literario, como estas capas literarias, así como casi Sí. estratigráficas, como de este libro arriba de este otro libro y así. ¿Ya está entonces Entonces, la posibilidad o no? sí, o sea, tengo una oferta que todavía no le he dicho nada, pero sobre escribir reseñas de autoras de ciencia ficción y Ya, fantasía, bueno, como cómo llegar a ese universo de autoras de ciencia ficción y fantasía, que es algo súper bonito. Y, y los otros proyectos en realidad son de otras cosas. El problema también es que yo siento que me gustan muchas cosas. Entonces, todas están relacionadas, pero son distintas. Por ejemplo, no sé, un libro sobre psicogeografía de Santiago, por ejemplo. Bacán hacerlo y como hablar de rutas de iglesia, etcétera, sería muy bonito. O, por ejemplo, un libro sobre gótico chileno, ya. sí. Escribamos el libro de gótico chileno. Pero yo, bueno, yo tengo un trabajo que igual es de 9 a 6, de oficina, y como todo el mundo le quito tiempo a mi día libre o a mis días libres para escribir cosas, escribir cómics o escribir el mismo blog o leer también. Entonces al final Mm. escribir es quitarle tiempo a leer, y ahí como que estoy todavía como dudando, pero sí son proyectos que me gustaría sacar, como justamente porque es muy bonito, como, o sea, un poco también porque dije, ya, voy a hablar con Sergio en su canal de YouTube,
porque siento que por mucho tiempo uno está con sus amigos, conversando en su casa y hablando de cosas y cree que no es tan relevante, pero de repente sí es bonito como decirle a alguien, oye, recomiéndame esto, o si leí esto, ¿qué me puedes recomendar? Y uno decirle, y después la persona te dice, oye, sí, lo leí, me gustó mucho, bueno, muchas gracias por recomendarme esto. Entonces, es como sentir que todo lo que uno leyó o todo lo que uno aprendió se pone como al servicio de alguien más, como un poco lo que te debe pasar también a ti con todo tu camino mágico, por así decirlo, o tu camino también como decir, no me voy a guardar esto y quiero contarlo con otra gente, y quiero aprender, y quiero, o sea, y también no solo como enseñar, sino aprender de la otra gente, porque alguien me puede decir, mira, ahí está este otro Sí, autor, y uno conoce otra gente, y se va es una retroalimentación o un círculo virtuoso súper bonito. Así que sí, es verdad. sí, debería hacerlo. Sí, sí, yo te voy a presionar para aquello. Ya, me parece. Sí, Te unes a la gente que va a estar sí, con no hay picas duda. y antorchas Sí, escribiendo eso ahora. la constituyente Berna ahí. Oye, unas últimas Sí. palabras como para la gente que quiera como acercarse a la literatura, especialmente a la literatura fantástica y de horror. ¿Por qué leer horror? O sea, como para cerrar, como, ¿por qué sería bueno leer ese tipo de literatura tan, en algún momento tan underground, hoy día no tanto, pero una invitación quizás como, o a leer en general, como tú quieras. Yo siento que leer, bueno, leer terror o leer fantasía es literalmente como experimentar la maravilla del mundo. Como Ujú. puede sonar súper ciútico o súper como, pero es eso. Entonces, es ver la magia en las cosas, como literalmente son mundos nuevos que crea una persona y que terminan siendo reales para ti y para otra gente más. Y son construcciones que se terminan cimentando en la realidad y que terminan tomando fuerza. Quizás por ahí la trascendencia de Lovecraft, por ejemplo, en lo que escribió. Y es bonito poder sentirse parte de eso, como sentir que uno está como, para mí, como abrir una puerta y llegar y aparecer, no sé, en, qué sé yo, Hiperbórea, en Sotic, Claro. en lugares, en lugares que no habría pensado llegar. Y no por eso tiene que ser una actividad como desconectada del mundo también. Yo siento que el terror o la fantasía o la ciencia ficción te habla finalmente de cosas del mundo que tú vives, de situaciones. Te las hablan metáforas, de repente quizás la no tan buena fantasía o ciencia ficción te las muestra como de forma muy directa, muy pedagógica, muy como esto es malo porque no sé qué, Ujú. pero la buena literatura te hace pensar, te hace soñar, te hace ponerte triste, alegrarte. Siento que es literalmente así como decía Martin, como vives muchas otras vidas leyendo. Y, y descubres muchas cosas, como, no sé, a mí me pasa mucho que estoy leyendo algo y digo, ya, voy a cambiar de este libro. Me pasó, lo comenté porque fue muy heavy, como una sincronía. Estaba leyendo un libro de folclore de las Islas Galesas, de Gales, ¿Ya? y hablaban en un momento en un párrafo hablan de la casa como de un pájaro que es el pájaro rey. No es exactamente eso, pero dicen hay una tradición de casa de este pájaro, unos niños en X fecha. Digo, qué raro esto, y digo, ya, voy a leer otra cosa, nada que ver, voy a leer un libro de fantasía, que en realidad era de terror, que era de una banda inglesa que va a grabar a un disco a un castillo. Y graban un disco base a esas canciones del pájaro, de la casa del pájaro, la casa del rey pájaro. Y es como, ¿cómo se conectaron esas cosas? Una tradición rarísima, que primera vez que me enteraba que existía y termina apareciendo en dos libros que no tienen absolutamente nada que ver. Y gracias a que leí primero la historia del folclore de la casa del rey pájaro, Ya. entendí las canciones lo que estaban hablando en el otro libro. Wow. Dije, ah, pues claro, si no, no habría entendido, no habría visto por qué es importante, las canciones que cantan. De hecho, después llegué a buscar como canciones folclóricas galesas de la casa del rey pájaro, ¿sabes? Que existen. Y me metí a buscar fotos, me metí a buscar como de las tradiciones mágicas de la isla, de la isla de Man y otras partes en Inglaterra. Y fue como
me entero de algo que desconocía completamente, pero ahora tengo ganas de ir para allá, conocer la tradición, ¿cachai? Como, también es como, te abren ese tipo de puertas como de soñar, ¿cachai? Quiero ir a este lugar y ver este folclore rarísimo, y que después no me cabe duda que va a tener relación con un folclore chileno de alguna cosa rara, y ahí vamos a terminar como averiguando más. Entonces, Son eso es maravillosas bonito. sincronicidades que se dan con la literatura. A mí me pasa de repente como que estoy leyendo sobre un símbolo determinado y después, no sé, pues tomo otro libro, literatura de horror también, claro, y aparece M.R. James y justo ya El secreto de las runas y justo yo estaba haciendo la lectura de runas hace un rato y es como que uno termina siendo partícipe también de ese mundo, como que está todo tan conectado, increíble. Sí, hay una cosa ahí muy mágica. Es como que te arrastra la ficción también, como que siento que uno se deja llevar y como estás como abierto a ese tipo de sincronía, aparecen y como que va a sonar súper raro, pero como que te van enseñando cosas, Sí, como que termina, o sea, aparece algo en un libro, bueno, lo que te contaba, esta tradición galesa, sí. no sé de qué me va a servir, pero ya aprendí y no se me va a olvidar jamás porque apareció en este otro libro y después a lo mejor voy a leer otro y va a aparecer lo mismo y algo me tiene que decir. No sé qué, pero algo me dice. Y eso con las sincronías que van apareciendo en los libros, como en el caso tuyo con las runas y con el caso de M.R. James, que tiene como un solo cuento de runas. Claro, sí, sí. Es como La magia de la bonito. literatura, ¿eh? Es increíble. Sí, como que siento que eso es como déjense asombrar por la literatura, literalmente es como para que pasen estas cosas entretenidas, pues uno vaya aprendiendo y vaya como, yo siento que te están enseñando cosas, literalmente, así como si uno quiere ponerse, como decía Patty Hartford, como el anima mundi, el alma del mundo te está enseñando algo, como no sé para qué, a mí, yo siempre comento, a mí me aparecen muchas cartas en el piso de tarot, de naipe inglés, naipe español, de hasta uno, me aparecen cartas en el piso y yo como ya, ok, una señal, no sé de qué, pero la voy a guardar y voy a contar, me apareció esta carta. Y siento que los libros un poco como esas cartas que están tiradas en el piso, o sea, como que aparecen mensajes, aparecen sincronías y uno tiene que estar atentos a leerlas también. Entonces, o sea, es como la magia de leer finalmente. O sea, si leer tiene magia, es eso, es estar abierto a esas señales que aparecen y esas sincronías que aparecen. Bueno, muchas gracias, Berna, por esta invitación a la literatura, una bella aventura en el fondo. Las personas que tenemos esta fortuna de habernos permitido seducir por las letras, eh, siempre nos asombramos, siempre descubrimos nuevas cosas. Cuando creemos que ya hemos leído lo mejor del horror gótico, aparece otro autor. Cuando creemos que leímos lo mejor sobre enciclopedia, de los símbolos, aparece otra cosa. Y eso es realmente hermoso, la capacidad de asombrarse. Bueno, muchas gracias, Berna. Esperemos que aparezca ese libro que yo quisiera y seguro que muchos amigos más quisieran de reseñas, de recomendaciones, de guías, como para esos textos así como joyitas, esos textos como amados, apreciados, que para muchos también Claro, podrían ser compartidos. En el fondo es como... sí, lo que hablábamos antes como de Jean Ray o de, no sé, pues todos estos libros que son como uno dice, ay, ¿por qué más gente no los está leyendo si son tan buenos? Y es como, oigan, es como casi como ser una especie de Virgilio ahí en el infierno, así, como eso. Sí. Exactamente. Bueno, un fuerte abrazo y espero que les haya parecido interesante esta conversación. Muchas gracias, Berna, por su tiempo, por su amabilidad y por todo su conocimiento, que sin duda que rebasa mucho como el conocimiento que normalmente se da como en este tipo de formatos. Así que más que agradecido y bueno, a leer, en el fondo, esa es la invitación. Gracias, Berna. Gracias a ti, Sergio. Que estés muy bien.